estrategia del día es traída para vos por bloomberlinia.com. Muy buenos días, estrategas. Soy Francisco Aldaya, editor de bloomberlinia.com, y hoy les voy a contar las 3 noticias más importantes para que arranquen su día. Además, Tomás Carrió con el cierre de la semana. Como siempre, no te olvides de darle clic al botón para seguir a este podcast, de compartir este capítulo y de activar las notificaciones. 1. Los subsidios a la energía representaron más de 9.600 millones de dólares en 2023, o 22% menos que en 2022, y este año pinta que será nuevamente de caída. Del total de los subsidios, el 61% del 2023 se asignó a CAMESA, en contraste con el 76% que se había registrado en el 2022, mientras que el 30% fue destinado a ENARSA. Pero entrados en 2024, un informe de ARAF señala que los pagos energéticos cayeron por 77% interanual, esto principalmente por la disminución de las transferencias a CAMESA. Y esos pagos postergados a CAMESA ejercen presión sobre empresas como Transener, que hoy dependen de esos fondos para mantener sus operaciones y cumplir con sus compromisos financieros. Al presentar resultados esta semana, Transener dijo que el gobierno dejó de pagar las tarifas ya acordadas correspondientes a los meses de noviembre, diciembre y enero, por un total de 11.900 millones de pesos más intereses. Esos atrasos obligarían a la compañía a mantener los egresos reducidos a un mínimo operativo que solo es aceptable en el muy corto plazo, mientras que desde el gobierno no aclaran cuándo se va a normalizar la situación. El superávit financiero de enero entonces llegó con cierto costo. 2. El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, presentó ayer el nuevo plan estratégico de la petrolera que se va a centrar en 4 pilares: aumentar la producción de petróleo en vaca muerta, mantener la disciplina financiera, optimizar las eficiencias operativas y convertir a YPF en un exportador de gas natural licuado. La empresa va a invertir unos 5.000 millones de dólares en 2024, un récord histórico, y proyecta un crecimiento del 24% en la producción de petróleo este año y del 35% el año que viene. Y en materia de GNL, apunta a aumentar ingresos por exportaciones hasta los 15.000 millones de dólares anuales para el año 2032. La acción de la empresa igual cayó por 1,9% en Wall Street ayer, un día después de haberse conocido su pérdida neta del cuarto trimestre de 2023. 3. Las reservas del Banco Central pasaron de un rojo superior a los 11.000 millones de dólares en diciembre a uno de solo 3.400 millones de dólares hasta este miércoles, mientras que la brecha entre el dólar oficial mayorista y el contado con liqui no para de achicarse, habiendo cerrado ayer por debajo del 20%, esto según el índice de BIMA. El central compró ayer también otros 254 millones de dólares y la maquinita acumuladora de reservas sigue a paso firme. Con la cosecha gruesa cada vez más cerca y los paralelos muy cerquita del oficial, los planetas se van alineando para Caputo y Bausili. ¿Levantarán el cepo en junio o julio? Antes de pasar al cierre, veamos rápidamente cómo van a abrir hoy los mercados. El S&P Merval cayó 0,4% ayer, fue una jornada roja para las acciones argentinas en Wall Street, con caídas de hasta 5,6% para Pampa y subas de hasta 9% para Despegar. El dólar blue cerró en 985 pesos, el MEP en 997 y el contado con liqui cerca de los 1.024 pesos. El cierre. Y ahora, Tomás Carrió, contanos cómo estamos cerrando otra semana más en la economía argentina. Muchas gracias, Fran. Bienvenidos a una nueva edición del cierre de la semana. Mi nombre es Tomás Carrió y como todos los viernes vamos a estar analizando acá los temas salientes de la economía argentina. En estos últimos días la agenda estuvo marcada por el extenso discurso que brindó Javier Milei en el Congreso durante la apertura de sesiones legislativas del viernes pasado. Ahí hizo un detallado repaso de la herencia económica que recibió y las medidas que su gobierno fue tomando en estos primeros meses. También anticipó que dentro del gobierno creen que la inflación seguirá cayendo y que la salida del cepo está cada vez más cerca. Además anunció el cierre de la agencia estatal de noticias Telam, subrayó la necesidad de modificar la fórmula jubilatoria de manera urgente para que los jubilados no sean víctimas de los desaguisados de la política y dijo que enviará al Congreso un paquete de medidas anticasta eliminando privilegios de la política. Pero del discurso se destacó especialmente la convocatoria a los gobernadores a firmar un pacto refundacional del país el 25 de mayo en Córdoba. Ese pacto de mayo, dijo, se compone de 10 políticas de Estado, de las cuales 6 remiten a equilibrar las cuentas públicas, o como decía el segundo punto, que el equilibrio fiscal es innegociable. Además, se destacaron las propuestas de avanzar hacia una reforma tributaria que reduzca la presión impositiva, una reforma laboral que promueva el trabajo formal y una reforma previsional que le dé sustentabilidad al sistema. También se destacó el pedido
pedido de ir a una rediscusión de la coparticipación federal y el planteo de una reducción del gasto público a niveles históricos en torno al 25% del PBI. En esta oportunidad quería detenerme sobre este último punto porque implicaría un recorte muy significativo del gasto, cercano a los 20 puntos a cargo no solo de nación, sino también de provincias y municipios. Por eso en esta oportunidad invitamos a Rafael Aguilar, economista de Convius, a quien le preguntamos qué tan alcanzable ve ese objetivo, teniendo en cuenta que depende de distintos actores con intereses que no necesariamente estarán alineados. Además, explicó por qué cree que ese recorte al 25% puede no ser deseable. Lo escuchamos. Cuando Milei habla de recortar el gasto a 25 puntos del PBI, se refiere al gasto público consolidado, es decir, el de nación, provincias y municipios. Es un número que incluye el gasto operativo en salarios, jubilaciones, servicios, el de capital en obras de infraestructura y también el pago de intereses de la deuda pública. En 2021 ese gasto fue de casi 43 puntos del PBI, 24 del gobierno nacional, 15 de las provincias y 3 de los municipios. Todavía no hay números finales para 2023, pero el gasto de nación, contando intereses, estuvo en 23 puntos del PBI. En 2021 ese gasto fue de casi 43 puntos del PBI, 24 del gobierno nacional, 15 de las provincias y 3 de los municipios. Todavía no hay números finales para 2023, pero el gasto de nación, contando intereses, estuvo en 23 puntos del PBI. Ahora, el número de 25 en sí mismo no es alcanzable y tampoco es deseable. En las últimas décadas, el único año donde estuvo cerca de ese valor fue en 2004, cuando el gasto público consolidado fue de un poco menos de 27 puntos. Y eso se dio por una alineación de factores muy particular, porque los salarios públicos y las jubilaciones venían muy deprimidas de la crisis de 2001, casi no estabas pagando intereses de la deuda por el default y el congelamiento de subsidios recién empezaba. Pero en los 90, por decir algo, el gasto público consolidado promedió 32 puntos del PBI y nunca bajó de 30. Esos 10 puntos adicionales que se gastan hoy respecto a los 90 son mayormente jubilaciones, gasto social y empleados públicos provinciales. Se puede discutir mucho sobre la manera en que se amplió la cobertura de jubilaciones en los últimos 20 años o el ritmo de contratación que hubo en las provincias, pero no es hoy un proceso reversible. La situación actual también es diferente a 2015 o 2016 cuando asumió Macri, cuando el gasto consolidado era más o menos 46-47 puntos del producto. Hay algunas áreas donde es parecido y es posible recortar, como los subsidios a la energía y el transporte, que en ese entonces eran de 3,5 puntos del PBI y en 2023 cerraron cerca de 2,5 puntos. Pero el caso de jubilaciones y salarios es muy distinto al de 2015. Ajustado por inflación, hoy se gasta menos en jubilaciones que hace 10 años, pero hay 1 millón de jubilados más. Con la fórmula actual que indexa las jubilaciones a los salarios y a la recaudación de impuestos, si el plan de Milei tiene éxito, la inflación empieza a bajar y la economía se reactiva, las jubilaciones deberían crecer en términos reales. Los salarios de los estatales hoy están más o menos 45% debajo de 2018. Equilibrar las cuentas públicas es importante para conseguir la estabilidad económica y reducir el gasto público permite bajar la carga tributaria sobre empresas e individuos. Pero no hay un número perfecto. En la región varía mucho el peso del Estado sobre el PBI. En Brasil es de 46, en Chile es de 27, en Colombia 34 y en Uruguay 30% más o menos. Y son todos países con inflación baja y monedas estables. Lo importante es que los gastos del Estado sean sostenibles en el tiempo y se puedan financiar con impuestos progresivos en lo posible y no tanto apuntar a un número específico de 25 o 30. Más allá de estos interesantes planteos que nos trae Rafael Aguilar de Convius, lo cierto es que este viernes están citados los gobernadores a Casa Rosada para establecer los pasos a seguir para la firma del Pacto de Mayo. En un comunicado enviado este lunes, la oficina del presidente señaló que la aprobación de la ley bases, así como el acuerdo de un paquete de alivio fiscal para las provincias, serían vistas por el gobierno como una muestra de buena voluntad y el primer paso previo a la firma conjunta del Pacto Refundacional. El oficialismo confirmaba así que volvía a la carga con la ley bases y dejaba entrever que enviaría también un proyecto para restituir el impuesto a las ganancias, algo que confirmó después el ministro del Interior Guillermo Francos, argumentando que se trató de un pedido de los gobernadores. Ayer, en tanto, Francos fue un paso más allá y expresó que el gobierno de Javier Milei podía incluso cobrar el impuesto a las ganancias de manera retroactiva por defectos en la ley que impulsó el exministro de Economía Sergio Massa mientras era candidato a presidente. Será sin dudas uno de los temas que se abordarán este viernes en Casa Rosada. La frase del día. Antes de irnos, escuchemos lo que dijeron desde Pampa ayer en su llamada con inversores por sus resultados del cuarto trimestre de 2024. Gamesa representa hoy alrededor del 40-45% de nuestros ingresos totales, pero los retrasos que estamos sufriendo nos obligan a revisar nuestro plan de CAPEX. Las ventas de Pampa cayeron 19% año contra año hasta los $362 millones entre octubre y diciembre del año pasado.
Esto fue un nuevo capítulo de la Estrategia del Día Argentina. Yo soy Francisco Aldaya, editor de Bloomberg Línea, y me podés seguir en Twitter en @franaldaya. No se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast y a la campanita para que se enteren al instante cada vez que sale un capítulo de lunes a viernes. Espero que tengas una gran jornada productiva. Esto fue La Estrategia del Día Argentina, escrito y narrado por Francisco Aldaya. Producido por Arturo Luna y Daniela Hernández. Que tengas un día muy productivo.